Hola, cordial saludo para todos y para todas. Hoy Brisa Guerrero, Daniela Bejarano y Diana Alarcón les vamos a hablar sobre el prestigio y reconocimiento de las variedades del español en Latinoamérica. En primer lugar, vamos a mencionar los criterios que definen la variación dialectal en América Latina. Luego vamos a mencionar de qué manera una variedad dialectal es considerada más o menos prestigiosa. Seguidamente mencionaremos algunos ejemplos para así concluir con dos reflexiones. Primero, cómo ha cambiado nuestra percepción del prestigio de una variedad dialectal y finalmente, sobre qué implicaciones prácticas a nivel social y educativo tiene esa percepción sobre el prestigio de las lenguas. Entre los criterios que definen la variación dialectal encontramos el geográfico y el histórico. Estos son muy importantes en la medida que autores como Montes Giraldo, Flores y Escobar, quienes son referentes en nuestra dialectología, mencionan que, por ejemplo, a nivel geográfico, es posible pensar en regiones, en isoglosas, que comparten ciertas características en su pronunciación, en su construcción morfosintáctica y en su léxico. Entonces, a partir de esta teoría, se puede considerar que hay un dialecto rioplatense, hay uno andino, hay uno caribeño, hay uno mexicano, hay uno centroamericano, entre otros. Ya a nivel histórico, los autores sugieren que es importante considerar primero la influencia que han tenido las lenguas nativas y las lenguas africanas en el español y también, por otro lado, el proceso de colonización. Entonces vamos a encontrar que aquellas ciudades que fueron principales en la época, centros administrativos, centros de comercio, van a presentar características diferentes a aquellas que estaban quizás un poco más aisladas o que no fueron eh, como tan fundamentales o tan principales durante ese proceso de colonización. Ahora vamos a hablar de los criterios lingüísticos, que son los que principalmente determinan y delimitan una isoglosa. A nivel fonético, un dialecto puede presentar ceseo, yeísmo, aspiración de la fricativa alveolar o un patrón específico de entonación, por ejemplo, en el dialecto caribeño. En el caso de los cambios lexicales, estos pueden ser debido al uso de términos regionales o también a la influencia que han tenido las lenguas nativas o las lenguas que históricamente han entrado en contacto con el español de esa región. Finalmente, a nivel morfosintáctico, tenemos que eh, hay dialectos que hacen uso de ciertos pronombres, por ejemplo, el vos, hay otros en los que predomina el usted. Entonces, esto también va a generar cambios, al igual que la variación de los tiempos verbales e incluso en el orden de las palabras. También hay factores sociolingüísticos que influyen en la delimitación de la variación dialectal del español. En primer lugar, la educación, en la medida que el uso de ciertos términos y de los registros van a reflejar el nivel educativo y por tanto será interpretado como más prestigioso o menos. También las relaciones de poder, usualmente el dialecto predilecto para los actos administrativos y políticos, también va a ser interpretado como más prestigioso. Finalmente, los medios de comunicación han impactado fuertemente la percepción que se tiene de los dialectos. De ahí que, por ejemplo, en Colombia, el español de Bogotá es usualmente considerado como el más neutro y el más amigable, mientras que otros dialectos como el de la costa han sido percibidos como más regionales, aunque en su comunidad cumple una función identitaria y cultural.
Bueno, para entender por qué una variedad dialectal se percibe como más o menos prestigiosa, primero hay que mirar el concepto de prestigio lingüístico, que no es algo aislado, sino que depende de factores sociales, culturales y lingüísticos. Como lo explica Moreno Fernández, el prestigio se da tanto por las actitudes de los hablantes como por las conductas que adoptan en su uso del lenguaje. Es decir, no es solo cómo hablamos, sino también cómo nos percibe la sociedad, lo que va a determinar si nuestra forma de hablar es valorada o no. Desde la sociología, autores como Max Weber y Jonathan Turner nos muestran que el prestigio está muy ligado a variables sociales, como la ocupación, la clase social, el estatus y el poder. Por ejemplo, alguien con un cargo importante y bien remunerado en una empresa, además de ganar respeto por su experiencia o educación, tiene más posibilidades de que su forma de hablar sea vista como un modelo a seguir. Incluso dentro de un mismo grupo se respeta más a quien tiene edad, experiencia o vestimenta que denote estatus. Turner, por su parte, añade que la distribución de recursos y la valoración de ciertos grupos también influyen en cómo se adquiere prestigio. Desde la lingüística, el prestigio depende de la norma académica, la corrección gramatical, la adecuación comunicativa y la aceptabilidad dentro del grupo. Por ejemplo, la variedad del español hablada en Bogotá es altamente valorada en otros países latinoamericanos como Argentina y Venezuela porque se asocia con educación, cultura y círculos académicos como mencionan Solé, Sedano y otros autores. Pero ojo, aquí es importante mencionar que un uso que se salga de la norma puede llegar a ganar prestigio si lo usan grupos de alto estatus social, ¿no? Como ocurre con ciertas expresiones adoptadas por profesionales o medios de comunicación. Finalmente, la sociolingüística, por su lado, también nos ayuda a entender este fenómeno, dado que la voz muestra que el prestigio se posee y también se concede, ¿no? No basta con que una persona hable de cierta manera si la comunidad no lo ha aceptado, es decir, en ese sentido es importante que sea aceptado por esa comunidad. Y Trudgill, por su parte, introduce el concepto de prestigio encubierto, donde incluso formas no normativas o dialectales pueden ser valoradas por su funcionalidad o identidad dentro de un grupo. Para terminar con esta parte, es importante mencionar que existen factores extralingüísticos que van a influir en el prestigio de una lengua, como lo son la cultura, la política, la religión, la geografía y el número de hablantes. Por ejemplo, como lo mencionó Domingo Yanque en 2005, el español tiene un prestigio en América Latina no solo por ser lengua, educación o administración, sino porque históricamente se asoció con poder político y social. Por el contrario, el aymara, aunque tiene riqueza cultural propia, ha sido marginada por la imposición del castellano, lo que demuestra cómo la dominación política y social influye en la percepción del prestigio, generando que una lengua llegue a dominar a otra y se hable de un concepto como lo es la glotofagia. A partir de lo que nos menciona Brisa, es posible considerar algunos ejemplos sobre cómo ciertos dialectos han adquirido prestigio. El primero corresponde a un dialecto en México, el de Ciudad de México, el cual, debido a los medios de comunicación, ha ganado prestigio debido a que es el preferido para realizar los doblajes de las películas y también es el elegido en el caso de los noticieros internacionales. En Perú, ocurre más debido a un motivo histórico. Encontramos que durante el tiempo del virreinato, el español de Lima era considerado de prestigio, mientras que el dialecto andino era visto como el popular. Finalmente, encontramos el caso de Chile y de Paraguay, los cuales sus dialectos presentan características bastante distintivas y marcadas. En el caso de Paraguay, debido a la influencia del guaraní, y en el caso de Chile, por los regionalismos. Esto los ha llevado a ganar prestigio debido a su valor cultural y también a su valor identitario. Para empezar, es importante reconocer que existen varios preconceptos sobre el prestigio lingüístico, especialmente la idea de que algunas variedades del español son mejores, más correctas o más legítimas. Sin embargo, este preconcepto se enfrenta con un hecho clave. El prestigio no se basa en criterios lingüísticos, sino en factores sociales, políticos y culturales. Como señalan Areiza, Cisneros y Tavares, el prestigio de una lengua se da fundamentalmente por factores extralingüísticos. Esto significa que la variante considerada prestigiosa
Surge porque determinadas instituciones la convierten en estándar, dejando otras ignoradas, estigmatizadas y catalogadas como subestándar. En otras palabras, la supuesta superioridad lingüística refleja relaciones de poder y hegemonía cultural, no diferencias reales de la lengua. A partir de aquí aparece otro preconcepto muy común: la idea de que todos deben usar un español estándar y quienes no lo hablan deben adaptarse. Pero, como recuerda Moreno Cabrera, nadie habla la lengua española, todos hablamos dialectos. Por eso, cuando alguien intenta ocultar su acento, solo cambia de un dialecto de menor prestigio a uno de mayor, no de dialecto a lengua. Esto evidencia que el prestigio lingüístico es una construcción ideológica, no una diferencia en complejidad o valor lingüístico. Además, desde la dialectología perceptual, vemos que las valoraciones sobre las variedades son subjetivas. Las comunidades asocian prestigio a lo que consideran, entre comillas, más correcto, aunque no existe justificación lingüística. Finalmente, después de revisar el material, queda claro que la idea de buen español no reproduce jerarquías sociales, políticas, no cualidades internas de la lengua. El prestigio, más que reflejar calidad, refleja poder, estatus y actitudes sociales. Cuando hablamos de prestigio lingüístico, no solo hablamos de lengua, hablamos de poder, de estatus social y de cómo estas percepciones afectan a millones de hablantes. Las lecturas de esta semana muestran que considerar una variedad como prestigiosa o desprestigiada tiene consecuencias reales, tanto en la sociedad como en la educación. Primero, en el ámbito social, el prestigio lingüístico reproduce desigualdades. Autores como Areiza, Cisneros y Tavares explican que las nociones de prestigio están ligadas a factores como la clase, el estatus o la ocupación. Esto significa que cuando una variedad se clasifica como mala o incorrecta, entre comillas, lo que se está juzgando no es a la lengua, sino a sus hablantes. En la práctica, desprestigiar un dialecto es desprestigiar a las personas que lo hablan. Además, estas percepciones sostienen una hegemonía cultural, donde las variedades asociadas a centros de poder político o económico se consideran superiores. Como, como muestran los textos, esto ha llevado a la marginación del español de América, del andaluz e incluso las lenguas indígenas, no por razones lingüísticas, sino ideológicas. En el ámbito educativo, las implicaciones también son profundas. Las instituciones suelen imponer una variedad como correcta, lo que invalida las formas de hablar de muchos estudiantes. Esto puede afectar su autoestima lingüística, provocar resistencia al aprendizaje e incluso generar la idea de que su manera natural de hablar es deficiente. De hecho, Michael Stubbs advierte que muchos problemas educativos podrían manejarse mejor si los docentes entendieran la variación lingüística y evitaran basar sus expectativas en prejuicios. Cuando la escuela exige ajustarse a un estándar rígido, se amplía la distancia entre la lengua de la comunidad y la lengua de la escuela. Finalmente, y a modo de reflexión, comprender esto es fundamental para construir prácticas más inclusivas, críticas y equitativas en la sociedad y en el aula. Gracias por su atención y por el tiempo. Esperamos que la información brindada en la exposición haya sido de su interés. Quedamos atentas a cualquier tipo de comentario o sugerencia.